Los Estados Unidos de América, ese país que dice amar la libertad pero tiene restricciones para todo. La nación de las hamburguesas y bebidas personales capaces de alimentar a una familia latina de 5. Las armas en venta en los supermercados, las millas en vez de kilómetros, los pies en vez de metros. En serio, ¿qué diablos es un pie? ¿Y por qué de medir 5.9 no pasan a 6 sino a 5.10 y hasta 5.11? Pero bueno, las banderas en absolutamente todos lados, donde aman a Dios sobre todas las cosas, pero desconfían de cualquiera que tenga el mismo nombre que su hijo, con impuestos altísimos pero que si te da una fuerte indigestión y vas a un hospital terminas endeudado de por vida, donde tras gastar $100 en una cena esperan que dejes 40 extra de propina, donde no puedes tomarte una cerveza hasta que tengas 21 años, pero a los 16 tienes permitido alistarte en el ejército e ir a zonas de guerra activas, donde si vas a una tienda y ves que algo cuesta $10, de repente al momento de pagar son 10.89 y muchas, pero muchas cosas más que para nosotros son totalmente extrañas e ilógicas, pero para ellos es lo más normal del mundo. Básicamente, por mucha influencia cultural que tengan en el mundo, seguimos viéndolos como una sociedad que, para bastantes personas, parece muy rara, por no decir otra cosa. Pero aquí es cuando yo me atrevo a decir que esta palabra, rara, es un poco floja. La verdadera pregunta no es si ellos son raros, porque comparado con el resto del mundo sí lo son, sino más bien por qué son raros. Y es sobre justamente esto de lo que hablaremos hoy. Yo soy Rafa, del canal Ciena Comunicación, y esto es ¿por qué los estadounidenses son como son? Para responder esta pregunta, primero tenemos que quitarnos algunos paradigmas de encima y entender muy bien el contexto de los Estados Unidos como nación, pero no con los ojos con la que la vemos en la actualidad inicialmente, sino más bien como era en sus inicios. Sí, primero vamos a hablar sobre su historia. Hubo alguna vez, mucho tiempo atrás, donde el resto del mundo no veía a este país como un entrometido ególatra, invasor o que impone sus intereses sobre los demás creyéndose mejores que todo el resto del planeta, sino más bien que lo veían como un nuevo actor mundial con ideales democráticos y justos en medio de un mundo regido por reyes y emperadores, y un ejemplo a seguir y a imitar en cuanto a independencia y autonomía americana de Europa se refería, siendo incluso el primer estado en independizarse de todo el continente. Y es por esto que para comprender a los Estados Unidos del pasado y cómo estos orígenes influyeron totalmente a lo que son hoy, tenemos que viajar a su nacimiento. Paradójicamente, desde sus inicios, el nombre de Estados Unidos era el más irónico que pudieron imponerse. La realidad es que, desde su declaración de independencia, en estas tierras no existía una idea de estadounidense. Lo que había era un mosaico de 13 colonias británicas dispersas y con sus propias agendas y pensamientos. Había virginianos con una aristocracia terrateniente, puritanos en Massachusetts con un estricto código moral y agricultores en Pensilvania que valoraban la tolerancia religiosa. Eso sin hablar de las otras 10 colonias. Sus lealtades eran hacia sus propias colonias, sus familias y sus comunidades, no hacia una entidad nacional abstracta que podía existir. Es decir, es como si en Sudamérica, en vez de diferentes movimientos independentistas que dieron como resultado varias repúblicas diferentes, se hubieran unido todos los virreinatos y capitanías para formar una nueva república supuestamente unida en todo el sur del continente. Y aunque hoy en día sabemos que, volviendo a los Estados Unidos, esta unión sí funcionó, en el pasado muchos vieron a esta como un experimento social con muy pocas posibilidades de tener éxito. Y esto era fundamentado, ya que hasta tuvieron la guerra civil más sangrienta del continente justamente por esas diferencias entre estados y sus deseos de ser independientes, y todo en menos de 100 años de existir unidos. Aún así, esta variedad de intereses, filosofías y culturas, y sumándole el hecho que esta era una nueva república donde todo el mundo era igual, o bueno, todos los hombres blancos eran iguales y se veían como superiores a las demás razas y a las mujeres, las cosas hay que decirlas como son, hizo que, a diferencia de en otras partes del mundo, cualquier persona que quisiera trabajar, innovar, explorar y subir en la escala social, viniera de donde viniera, de nuevo, siempre y cuando fueran blancos y hombres, pudieran lograr muchas cosas en la vida si ponían el esfuerzo. Esta falta de un pasado feudal, que sí existía en Europa, fue crucial para el desarrollo de la nación. No había una nobleza de sangre que controlara la tierra desde hace siglos. En esta nueva y territorialmente gigante nación, la tierra era un bien alcanzable y la prosperidad se medía por la capacidad de un individuo de trabajarla y desarrollarla. Esto fue lo que sembró la semilla de la autonomía y la autosuficiencia desde los primeros momentos que el país existió, pues cada persona, a diferencia de los súbditos europeos, tenía una oportunidad real de ser dueño de su propio destino.
Y con todo y esto, esta unión, ya improbable de por sí, terminó consolidándose de la forma más inesperada, a través de la resistencia. El problema común de la dominación británica, con sus impuestos y leyes restrictivas, fue el catalizador que unió a estos grupos dispares. La guerra de independencia no fue el final de un largo proceso de unificación, sino el inicio de una complicada negociación para crear un país a partir de la nada. Y contra todo pronóstico, estos colonos de tierras muy lejanas a las del rey, sin un ejército profesional ni una identidad común, pero con mucha determinación y ayuda de otros reinos enemigos de Inglaterra como Francia y España, lograron derrotar al imperio más poderoso del mundo en ese momento y en pleno auge. Esta victoria improbable no solo les dio la libertad, sino que creó un mito fundacional. Les enseñó que un grupo de individuos ordinarios, guiados por sus propias convicciones, podía lograr lo imposible. De esta victoria nació lo que conocemos como el excepcionalismo americano, la creencia de que su nación no solo era libre, sino que estaba destinada a ser grande. Esta idea de que todo es posible a través del esfuerzo individual se arraigó profundamente en la idiosincrasia estadounidense, cimentando una identidad colectiva que, paradójicamente, glorifica el poder del individuo sobre la unión y bienestar del colectivo. Aún así, este individualismo estadounidense no nació de una ideología clara y de pensadores en universidades, para nada, sino de la necesidad existencial de sobrevivir en una tierra salvaje más allá de las pocas ciudades que había. A diferencia de Europa, que tenía un pasado feudal y fronteras bien definidas desde hace siglos, en América del Norte la tierra era, al menos en teoría, de quien pudiera reclamarla y defenderla. Esto cimentó la idea de que no se dependía de un monarca o de un señor feudal para tener un lugar en el mundo. El estadounidense del pasado, especialmente aquel que se alejaba de la costa este, era un pionero, dueño de tierra, un individuo que con su hacha, su arado y también con su rifle para desplazar a muchos nativos, se abría camino en la inmensidad del continente. Esta expansión masiva de este a oeste no fue un proyecto del gobierno, para nada. Al contrario, más bien muchos estados odiaban que una buena parte de su población se fuera de sus fronteras y dejaran de pagar impuestos allí, sino que fue un esfuerzo individual. Fueron los propios excolonos y nuevos inmigrantes de toda Europa, como irlandeses, escoceses, germanos y hasta escandinavos y sus familias, los que, impulsados por la promesa de tierra propia y una vida mejor, empacaron sus cosas y se lanzaron al desconocido oeste. Ellos fueron los que construyeron sus propias comunidades, lidiaron con los peligros de los bosques, las llanuras, las montañas, los ríos, los desiertos y de sus originales habitantes también, y establecieron sus propias reglas a menudo antes de que el gobierno central pudiera siquiera tomar nota de lo que estaba pasando. Y el resultado de esta liberación y autonomía fue una profunda desconfianza en el poder central del Estado, ya que si yo estaba haciendo todo, ¿por qué me tengo que dejar gobernar por un Estado que llega después y dice, no, mira, tiene que volver a pagarme impuestos? Para los estadounidenses, fuera de las 13 colonias originales, el gobierno en Washington era una entidad lejana y a menudo irrelevante, y al no haber ningún lazo fuerte a ser estadounidenses, se cimentó la idea de que la libertad y el progreso se lograba sin la intervención del gobierno, sino a pesar de él. Es por eso que desde siempre y hasta la actualidad, si le preguntas a un estadounidense de dónde es, casi nunca va a decir estadounidense, sino que te va a decir del estado de donde es. Aunque cabe también aclarar que si no fuera por la victoria del gobierno en varias guerras y la compra de muchas tierras en el continente, estos individuos no habrían tenido el permiso legal de emigrar y establecerse. Fue en este contexto de expansión individual donde se popularizó la doctrina del destino manifiesto, una que de cierta forma se sigue viendo en el comportamiento actual del país. Esta era la creencia de que la expansión por todo el continente no era solo un derecho de ellos, sino un mandato divino. Esta fusionó el individualismo con el excepcionalismo. El pionero que reclamaba su tierra no solo buscaba su propio beneficio, sino que estaba cumpliendo con una misión sagrada de llevar la civilización, la democracia y la luz a las tinieblas. Esta fue la justificación moral y espiritual de un crecimiento sin precedentes, pero que también dejó la lamentable sentencia para miles de nativos que habitaban ya el oeste y que fueron obligados a entregarlo todo o a morir defendiéndolo. Al final parecía que nada ni nadie se interpondría entre los estadounidenses y su supuesto destino. Y hablando de hacer lo que les diera la gana y estar convencidos de ser mejores que los demás, la rareza de Estados Unidos, tanto en el pasado como en la actualidad, no puede entenderse sin hablar de su profunda y a menudo visible
fe. Mientras que en gran parte del mundo occidental la religión ha sido relegada al ámbito privado, en Estados Unidos sigue siendo una fuerza muy pública y poderosa. Y al igual que con el individualismo del que ya hablamos, la razón de este fanatismo religioso actual también está en sus orígenes. Muchos de los primeros colonos, como los puritanos, eran refugiados religiosos que huían de la persecución en Europa. No vinieron solo en búsqueda de riquezas, sino con la misión de crear una supuesta ciudad reluciente sobre la colina, una sociedad ideal que sirviera como faro moral para el resto del mundo. Dicha creencia de tener una misión divina se fusionó con ese mito del excepcionalismo americano del que hablamos. La muy improbable victoria contra Gran Bretaña no fue vista solo como un milagro militar, sino como la prueba de que la providencia divina estaba del lado de esta nueva nación. Y esto, sumado al destino manifiesto, le dio a la colonización del oeste una justificación moral y espiritual. Y no solo eso, sino que se sentía como una necesidad. El pionero que empuñaba un rifle y un hacha contra sus enemigos nativos e incluso de otros países también llevaba una Biblia. Y sentía que su lucha no era solo por tierra, sino por un propósito más grande, uno divino. Esta fe pública se consolidó en la cultura. La frase "In God we trust", en Dios confiamos, en sus billetes, el juramento de lealtad que hasta está en su constitución, que menciona a una nación bajo Dios, y el papel de los grupos religiosos en la política hasta en la actualidad, no son accidentes, son el legado de una nación y de un pueblo que se han visto a sí mismos desde el principio como una entidad con propósito especial. Para el estadounidense promedio, la religión se entrelaza perfectamente con el patriotismo de una forma que es inusual en otras partes del mundo, comparado solamente con aquellas en el Medio Oriente. No es solo una fe personal, sino una parte de lo que significa ser estadounidense. Debido a la gran cantidad de tierra que tenían a su disposición, el primer siglo de Estados Unidos como nación se caracterizó por un marcado aislamiento. Bajo la bandera de la doctrina Monroe, el país se autoproclamó protector del continente americano, de norte a sur, declarando que Europa no tenía cabida en los asuntos de toda América. Claro, ¿por qué dejar que Europa influya con tus vecinos cuando tú mismo puedas hacer eso, no? Esta doctrina fue la primera manifestación a gran escala y lejos de sus fronteras de ese excepcionalismo americano que tanto hemos hablado. La creencia de que Estados Unidos era el líder natural de la región y por lo tanto debía mantenerse al margen de los conflictos del viejo continente, que por cierto eran bastantes, y todo esto para proteger sus propios intereses en la región. Este periodo de expansión y consolidación regional reforzó la idea de que la prosperidad y la libertad eran asunto propio, todo sin la intervención de las potencias europeas que estaban llenas de problemas. Pero bueno, todo esto si deseamos ignorar un par de guerras en el continente que ellos iniciaron con México, España, Colombia, Haití y varios más, ¿no? Pero bueno, dicho paradigma cambió drásticamente con la llegada de las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial específicamente fue algo que despertó a todo el país. Un evento que forzó a la nación a mirar más allá de sus fronteras, dándose cuenta de que sus tierras e influencia del momento ya no eran suficientes y que el mundo necesitaba la ayuda del tío Sam, y que por eso solo sus ideales y doctrinas podrían traer orden a un planeta lleno de conflicto. De nuevo, esto solo en sus ojos. No obstante, fue la Segunda Guerra Mundial la que selló su destino. A diferencia de las naciones europeas y asiáticas que terminaron la guerra devastadas y con sus economías en la ruina, Estados Unidos salió de dicho conflicto victorioso, como la única superpotencia intacta y con una capacidad industrial sin igual, por lo menos por ahora. Estas victorias y el papel de liderazgo que asumieron en la reconstrucción global a través de iniciativas como el Plan Marshall fue visto por ellos como la validación definitiva de su excepcionalismo. El mundo, que había fracasado por siglos en su intento por mantener la paz, parecía necesitar a un líder, y según su narrativa, ese líder tenía que ser los Estados Unidos de América. Este periodo, conocido como el siglo americano, se inventó la idea de que la nación no solo era una ciudad reluciente sobre una colina para sus propios ciudadanos, sino una luz guía para toda la humanidad. Lo sé, pero bueno, sigamos con la narrativa de ellos. Se vieron a sí mismos como los defensores de la democracia y la libertad contra la amenaza del comunismo y del fascismo. Su éxito material, su prosperidad y su poder militar se convirtieron en la prueba final para ellos de que su forma de vida y sus valores eran superiores y dignos de ser exportados a todo el resto del mundo. Pero el resto de esta historia, en especial el cómo de estos valores se convirtieron en lo que son hoy, bastante retorcidos, es para una próxima a ser publicada, pero ya lista, segunda parte de este tema.
Y bueno, nuestros queridos suscriptores, hasta aquí dejamos el video de hoy. Esta es como decir la primera parte, la parte contexto de todo este tema de por qué los estadounidenses son tan raros. Un video muy similar al que ya hicimos con Japón un par de meses atrás. Si por ahora te ha gustado y deseas dejarnos algún comentario con tu opinión, no dudes en hacerlo. Leemos todo lo que nos pongan, incluso cuando son críticas, siempre y cuando sean constructivas. Y si te gustan estas series de por qué algún país son tan raros, no dudes también en ponernos cuál quisieras que sea el siguiente del que hablemos. Recuerda compartir este video y suscribirte si no lo has hecho aún para que nunca te pierdas ninguno de todos los que seguimos publicando. Lo hacemos semanalmente sin falta. Sin nada más que agregar, yo fui Rafa para el canal Siran Comunicación. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.